Ok. Los ejercicios, les dije que lo íbamos a hacer conmigo, son 18. Sí, 18 oraciones. El enunciado dice así. Completa las siguientes oraciones con the solo si es necesario. Si la oración no necesita the, deja el espacio en blanco. Es el mismo enunciado para la prueba oral y es el mismo enunciado para el examen final. ¿Ya? Van a haber varias oraciones con espacios en blanco. Y ustedes deben analizar esos espacios en blanco y solamente hay dos opciones. O le escriben the, ¿ya? O lo dejan en blanco. Esas son las dos opciones. Completa las siguientes oraciones con the solo si es necesario. Si la oración no está the, deja el espacio en blanco. Entonces, ¿qué tal si analizamos el primero? El primero dice, I saw a rainbow this morning. Un espacio en blanco. Rainbow was beautiful. ¿Qué opinan? ¿Va the o se lo deja en blanco? Sí va, dicen. Si va, ¿por qué? Santi, ¿por qué no se va? Denis, ¿por qué no te vas a poner pantalón? Les voy a poner en... Chapa, pues sí, chompa. Silencio. Ok. Sí, la respuesta correcta en la primera, sí va the. ¿Quién sabe por qué? Porque es una cosa. ¿Alguien ya sabe? Bueno, les voy a Porque es indicar. una cosa. Porque estás escribiendo un adjetivo. ¿Qué significa esta oración? ¿Alguien la tradujo de pronto? ¿Qué significa en español? Esta mañana he visto un arco iris. El arco iris era hermoso. Listo, copien por favor ahí en sus hojas con lápiz. Esta mañana vi un arco iris. O podría ser vi un arco iris esta mañana. El arco iris era hermoso. Repito. Vi un arco iris esta mañana. El arco iris era hermoso. En este caso, si se pone the, les voy a indicar la regla. Si es que vamos a la primera hojita, esta de aquí, ¿ya? Esa es la primera hojita. La primera regla de en qué casos sí utilizamos el artículo the, la primera dice utilizamos the si ya hemos mencionado anteriormente al sustantivo por lo menos una vez. Les puse el ejemplo. At the zoo, we saw lions, monkeys, and bears. The monkeys were my favorite. ¿Ok? Aquí menciono a los monos. La siguiente vez que menciono a los mismos monos, ya lleva the. Es lo que nos dice la regla. Utilizamos the si ya hemos mencionado anteriormente a un sustantivo. Por lo menos una vez. En el ejercicio, aquí está el sustantivo rainbow, un arco iris. La siguiente vez que menciono al mismo arco iris, va a llevar the, porque ahora no es un arco iris cualquiera, ahora me refiero al arco iris que vi esta mañana. De este arco iris es que digo que era hermoso. Muy bien, número 2. ¿Qué opinan de la número 2? Esta tiene dos espacios en blanco. Vamos primero con la primera. ¿Qué opinan del primer espacio en blanco? Sí va porque va antes de inventos, dicen. Chévere. Es correcto. Sí va the porque estamos tratando al Internet como si fuera un invento.
O también podríamos tratarle como si fuese el único de su clase, el único de su tipo, ¿ok? Entonces sí, the internet, el internet, es correcto. Has brought, y aquí tenemos people. ¿Qué opinan? ¿Se debe poner the o no antes de people? No, listen. Muy bien. Se lo deja en blanco. Aquí no se debe poner nada. Hay una regla, les voy a mostrar. En la segunda parte que dice, ¿en qué casos no utilizamos el artículo the? ¿En qué casos no se utiliza? La segunda regla. No utilizamos ningún artículo antes de personas o cosas que están en plural y si hablamos de ellas en forma general. People, personas. Aunque no terminan S, es plural. Hay de repente sustantivos que no terminan en S y es plural. Un ejemplo es people. People es plural y estamos hablando de la gente, de las personas en forma general. ¿Qué dice la oración? En español, el internet ha acercado a la gente. Copien, por favor. El internet ha acercado a la gente. Está hablando de la gente en forma, o ha acercado a las personas. Está hablando de las personas en forma general. El internet ha acercado a todas las personas. Son personas que están en plural y hablamos de ellos en forma general, por lo tanto, no se debe poner nada. Muy bien. Vamos con la tercera. Igual tiene dos espacios. Vamos con el primer espacio en blanco. ¿Qué opinan de este? Antes de English Literature. No se pone al inicio. Correcto. Aquí también se lo deja en blanco. ¿Alguien sabe por qué? Porque es una asignatura. Correcto. Antes de asignaturas académicas no se pone ningún artículo. La primera regla de en qué casos no utilizamos the. Antes de asignaturas académicas no se pone ningún artículo. Muy bien, entonces lo dejamos en blanco. Y aquí el segundo espacio en blanco, antes de Classroom 208. ¿Qué opinan? No va. Correcto, se lo deja en blanco, no va nada. ¿Por qué? Porque no debe ir antes de números cardinales. Es todo. Un número cardinal. 208, 208. Es un número cardinal. No se pone the antes de números cardinales. Es correcto. Se lo deja en blanco. Listo. Esa tocaba dejar en blanco para que esté bien. Vamos a la 4. ¿Qué opinan de esta? Les traduzco. Literatura inglesa está en el aula 208. Literatura inglesa está en el aula 208. Classroom, aula. Ok, la 4. ¿Qué opinan? Si quieren le traducen, de pronto traducirles les ayudaría a recordar qué regla debe aplicarse ahí. Es la tercera vez esta semana. Ok. ¿Qué se debe poner antes de tercera vez? Third time. ¿Se pone the o no se pone nada? Sí se pone. Correcto. Aquí sí se pone. The third time this week. Es lo correcto. Esa es la tercera vez esta semana. Copien, por favor. Esa es la tercera vez esta semana. Antes de números ordinales, este es un número ordinal. Tercero. ¿Okay? Antes de números ordinales, sí se pone the. Esa regla les di la clase anterior. Está bajo el título sustantivos que a veces sí necesitan the y otras veces no lo necesitan. La tercera regla dice números.
El artículo the no debe ir antes de números cardinales, ¿sí? Parecido a la oración anterior, el aula 208. Y el artículo the sí debe ir antes de números ordinales. Aquí está el mismo third. Estamos en el tercer piso. We are on the third floor. The 8th line. The 20th century. Toditos son números ordinales. Demuestran o manifiestan un orden. Antes de números ordinales, sí se pone the. Por lo tanto, aquí lo correcto es poner the. Muy bien. Vamos bien. Number 5. ¿Qué opinan de las 5? Igual No va espacio en blanco. La primera. ¿Qué opinan de la primera? No se pone. Correcto. ¿Por qué? Porque es un deporte. Correcto. No se pone the antes de deportes. Este es un deporte, no se debe poner nada. Muy bien. When he was in, ¿qué opinan de high school? Solía jugar baloncesto cuando estaba en la secundaria. Listo, copien por favor. Él solía jugar baloncesto o básquetbol cuando estaba en la secundaria. ¿Qué opinan en inglés? ¿Se debe poner the antes de high school? Sí, ¿Alguien dice que sí? ¿Todos No, están de acuerdo? listo. No, alguien dice que no. Les voy a ayudar. Aquí no se pone. ¿Okay? ¿Por qué? Por la palabra school. No se pone ningún artículo antes de algunos lugares. Eran unos pocos lugares. Antes de todos los demás lugares sí se pone the, pero antes de school era una de las excepciones. Está aquí, ¿no? Lugares. El artículo the no debe ir, no debe ir antes de estos lugares. Home, work, school, aquí está. Antes de school no se pone the. Si fuese otro lugar, sí se pone the. El artículo the sí debe ir antes de todos los demás lugares. Pero antes de estos no se pone. Aquí está school, por lo tanto en esta, la 5, no se debe poner porque aquí está school. ¿De acuerdo? Entonces aquí también se lo dejaba en blanco. Y la oración está bien tal cual. Él solía jugar baloncesto cuando estaba en la secundaria o en el colegio. Sigamos a las 6. ¿Qué opinan de las 6? Y no podías hacer en computadora. Sí, 20% estaba en la tableta. Fui al dentista este fin de semana. Ok, yo fui al dentista este fin de semana. Copien, por favor. Yo fui al dentista este fin de semana. ¿Qué opinan? Antes de dentista. Tantita, apague el micrófono. ¿Qué opinan de dentista? ¿Se debe poner the antes de dentista o lo dejamos en blanco? En blanco porque es profesión. Ok, es una profesión, pero está en singular. Y estamos hablando de un dentista en específico. No estamos hablando de todos los dentistas en general. Yo fui al dentista este fin de semana. ¿Qué opinan? Sí se debe poner. Les voy a ayudar. En este caso sí se pone. ¿Ok? Hay una regla que aquí se pudieron haber confundido. La que dice no ponemos ningún artículo antes de personas. De acuerdo, es una persona. Pero ¿qué dice la regla? Si es que está en plural y si hablamos de estas personas en forma general. Todos los dentistas. La oración dice yo fui al dentista este fin de semana. No está hablando en forma general. Se fue a un dentista en específico. De pronto con ese análisis ya podemos decidir, bueno, es un sustantivo específico. Recuerden que el artículo the es el artículo definido, porque define a un sustantivo en específico. Ya con ese análisis, al saber que es un dentista en específico, podemos llegar a la conclusión de que sí necesita the. La regla que aplica aquí podría ser la que dice
Si está sobreentendido de cuál sustantivo en específico estamos hablando, se pone the. Si tu amigo te dice, fui al dentista este fin de semana, pues probablemente se refiere a su dentista, ¿ok? O a un dentista, a un solo dentista en particular. Ese era el análisis correcto. En este caso sí se pone, por ser un sustantivo en específico. Sigamos a las 7. ¿Qué opinan de las 7? Tenemos 2 espacios. Vamos con la primera. Antes de Jesús, ¿se debe poner o no? No. No, Licen. No se debe poner. ¿Alguien sabe por qué? Nombres propios. Nombre propio de persona. Antes de los nombres propios de personas, jamás se pone the. Muy bien. Entonces lo dejo en blanco. Nombre propio de persona. Y después tengo greatest. ¿Qué opinan? ¿Se debe poner antes de greatest? Sí, dicen. Sí. ¿Por qué? Sí va. Sí va. ¿Por qué? Sí va. ¿Alguien sabe por qué? Sí va así. Les ayudo. Adjetivo Porque está- superlativo. Termina en EST. Sí, el- Yo les había dicho que si identifican una palabra que termina en EST, es un adjetivo superlativo. Y creo que la cuarta regla de, a ver, vamos a ver. Bajo el primer título, el que dice, ¿en qué casos sí utilizamos el artículo the? Me parece que el número 4, listo. Generalmente utilizamos the antes de adjetivos superlativos. Aquí les había mostrado que si termina en EST o si empieza con most, es un adjetivo superlativo, sí se debe poner the antes de adjetivos superlativos. De pronto, si es que traducían la oración, les hubiese sido más fácil identificar eso. ¿Qué significa esta oración? ¿Alguien de pronto la tradujo? Jesús es el hombre más grande que jamás haya vivido. Copien, por favor. Jesús es el hombre más grande, el más grandioso que ha vivido. Jesús es el hombre más grandioso que ha vivido. Es superlativo, más grandioso, máximo, el superlativo. Antes de adjetivos superlativos, sí se pone do. Listo, muy bien. Ok, la 8. ¿Qué opinan de la 8? Sí va, dicen, ¿Por sí qué? va. porque es un adjetivo superlativo. ¿Y cómo lo sabes? Por most Sí. intelligent. El momento que ven esta palabra, sí va, porque es un adjetivo superlativo. ¿Qué significa esta oración? De pronto, si la traducen, la identifican más fácil. ¿Qué significa esta oración? Volvamos punto más importante. Nos olvidamos el punto más importante. Interesante. Copien, por favor, o más interesante. Nos olvidamos el punto más interesante. El más interesante, superlativo. Sí lleva the. Bien. La 9. Esta tiene 3 espacios en blanco. Vamos con la primera. Antes de sardinas. ¿Qué opinan? Las sardinas y los frutos secos son ricos en calcio. Bien. Copien el significado en español. Las sardinas y las nueces, puede ser frutos secos o nueces, son ricas en calcio. O sea que tienen abundante calcio. Bien, antes de sardinas, ¿qué opinan?
Nombre común de animal que está en singular. Nombre común de animal, pero está en plural. Termina en S. Sí. Entonces, ¿qué opinan? No. Les ayudo. No se pone nada. No se pone nada porque en este caso caería en la categoría de animales o cosas que están en plural y estamos hablando de ellas en forma general. Estamos hablando de todas las sardinas en forma general. Si traducimos la oración, de pronto nos ayuda a identificar eso. Dice, las sardinas y las nueces son ricas en calcio. ¿Qué significa eso? Todas las sardinas y todas las nueces son ricas en calcio. Está en plural. De paso, la segunda, nuts, lo mismo, es el mismo análisis. Están en plural y estamos hablando de estas cosas en general. Las sardinas y las nueces son ricas en calcio. Por lo tanto, no se debe poner nada. ¿De acuerdo? ¿Y qué opinan del tercer espacio? Antes de calcio. No, tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Calcio. ¿Alguien sabe la regla de por qué no se debe poner? Les ayudo. Si es que vamos al subtítulo que dice, es aquí. ¿En qué casos no utilizamos el artículo the? Vamos a 1, 2, 3, a la cuarta regla. No utilizamos ningún artículo antes de los nombres propios de personas, empresas, ciudades, países, idiomas, meses del año y elementos químicos. ¿Okay? Aquí están los elementos químicos. No utilizamos ningún artículo antes de los nombres propios de todito esto, elementos químicos. Y les había puesto de ejemplo, water is composed of hydrogen and oxygen. Elementos químicos no se pone the. El calcio, un elemento químico, ¿no es cierto? Estamos en la 9. Calcio, elemento químico. No se pone nada. Listo. Bien. Para que esta estuviera bien, tenían que dejar las 3 en blanco. ¿Listo? Ok, sigamos. ¿Qué opinan de la 10? Antes de información y antes de dinero. No se pone. No se pone. ¿Alguien sabe por qué? En ninguna de las dos. No se pone. ¿Por qué no? Es un sustantivo abstracto. Listo. La tercera regla de cuando no se debe poner nada decía que no utilizamos ningún artículo antes de sustantivos abstractos. Información y dinero, a ambos se les trata como sustantivos abstractos. No se pone nada. Muy bien. La oración dice, la información es dinero. ¿Ve? La información es dinero. ¿Qué opinan de la 11? Ya, ahí se ve. ¿Qué opinan de la 11? Tiene 2 espacios en blanco. Antes de Pyramid of Kochaski. ¿Qué opinan? ¿Sí va? Sí va. ¿Por qué? Has estado en las pirámides de Cochasquí, en Tocachi, Pedro Moncayo. Nombres propios de edificios, construcciones, obras de arte. Correcto. Conova. Bajo el subtítulo que dice excepciones de nombres propios que sí utilizan the, la número 3 dice, sí debemos utilizar el artículo the antes de los nombres propios de edificios, construcciones y obras de arte famosas. Incluso les puse este ejemplo aquí. The Pyramids of Kochaski. Sí se pone the antes de edificios, construcciones y obras de arte famosas. Entonces, sí se pone. Estamos en la 11. Sí se pone. Y antes de Tocachi, Pedro Moncayo, ¿qué opinan?
No, listen. No se pone nada. Esta se la deja en blanco, porque bajo el título que dice casos de los que no se utiliza the, la cuarta regla dice, no utilizamos ningún artículo antes de los nombres propios de personas, empresas, ciudades, países. Ahí está incluido cantones, parroquias, todo eso, provincias. No se pone ningún artículo. ¿Ok? Bien. Sigamos. La 12. ¿Qué opinan de la 12? Tenemos carnaval y tenemos Colombia. Antes de carnaval, ¿qué opinan? No, listen. No. ¿Por qué no? Por la misma regla. ¿Sí? Les muestro. Bajo el subtítulo que dice casos en los que no utilizamos el artículo the, la cuarta regla dice, esta debería ser la 4, se desacomodó, pero es la 4, ¿ya? No utilizamos ningún artículo antes de los nombres propios de un montón de cosas, y aquí está idiomas, días festivos. Carnaval, Halloween, Navidad, cualquier día festivo no lleva the. Antes de carnaval no se pone nada. Bien. Entonces, esta la dejamos en blanco. ¿Y qué opinan de Colombia? Tampoco, Liz. Tampoco. No se pone the antes de nombres propios de países. De la inmensa mayoría de países. Hay unas pocas excepciones, pero la inmensa mayoría no llevan the. Bien. La oración dice que si el carnaval se celebra en Colombia. Es una pregunta. Está preguntando si el carnaval es celebrado en Colombia. O si se celebra carnaval en Colombia. La 13. ¿Qué opinan de la 13? Si es que se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar 5 minuticos. ¿Ya? ¿Qué opinan de la 13? Tenemos Netherlands, que les ayudo, significa Países Bajos. Y tenemos... Holanda es parte de la Unión Europea. Bien. Holanda o Países Bajos, ¿ok? El país como tal se llama Países Bajos. Holanda es una provincia de Países Bajos. Nos está preguntando que si los Países Bajos son una parte de la Unión Europea. Copien, por favor. ¿Los Países Bajos son parte de la Unión Europea? Está preguntando. ¿Qué opinan? Antes de Netherlands, ¿se debe o no poner the? No, listen. ¿Por qué? Porque los nombres de ciudades, países no lleva. Países. Pero hay una, sí, esa regla es la general, pero hay una excepción. ¿Qué tal si leen la primera excepción de excepciones de nombres propios que es un país, Países Bajos, es un país que tiene su nombre en plural, termina en S. Y la primera excepción de nombres propios que sí llevan the dice que sí se debe poner the antes de países que tengan su nombre, que tengan la palabra reino, kingdom, estado, state, república, republic, o unión, union, en su nombre. Sí se debe poner the. O cualquier país que tenga su nombre en plural. Les muestro, ¿ya? Para que no se pierdan, ¿ya? Bajo el subtítulo que dice excepciones de nombres propios que sí necesitan the, la primerita. Sí debemos utilizar el artículo the antes de los nombres propios de países que tienen la palabra reino, estado, república o unión en su nombre, o que tienen su nombre en plural. ¿Ya? Sí se debe utilizar the. Y les puse como ejemplos, miren, justo aquí, the Netherlands. Ahí está incluso ese ejemplo, el mismo ejemplo, the Netherlands. Ok, entonces por favor, con los países tienen que analizarlo bien. La inmensa mayoría de países, de acuerdo, no se pone the.
pero hay unos pocos que sí necesitan the. Los que tienen su nombre en plural sí llevan the. ¿Y qué opinan antes de Unión Europea? También sí. También. También sí, porque tiene la palabra unión en su nombre. Ya solo por eso sí se pone the. Al momento que ven esta palabra union, listo, sí va the. O si ven republic, o si ven state, o si ven kingdom, sí va the. Bien. La 14. ¿Qué opinan de la 14? Les voy a ayudar porque ya nos quedan 2 minutos para biología, me parece que tienen. Ok, aquí no se pone. No se pone porque es un idioma. Antes de nombres propios de idiomas, no se pone. Está preguntando que si puedes hablar quichua. No se pone por ser el nombre propio de un idioma. Antes de Apple y antes de Microsoft, tampoco se pone. Son empresas, nombres propios de empresas, no se pone nada. En la 16, saxofón. Aquí Sí se pone. sí, aquí se puede poner, si es que es inglés británico, o se lo puede dejar en blanco. Yo les había dicho que para instrumentos musicales, en este caso es un instrumento musical. Para instrumentos musicales es un punto regalado. Si le ponen the, está bien, y si lo dejan en blanco, está bien. Pero eso solo aplica para instrumentos musicales, ¿ya? Aquí, el oso anteojos. Aquí sí se debe poner. Esta es por la regla de los animales, que tiene el nombre común de un tipo de animal específico, en este caso el oso anteojos, que está en singular. ¿Ok? Y estamos hablando de este animal en forma general. El oso anteojos. También conocido como el oso andino. Aquí también sí se pone por la misma regla. Nombre común de un tipo de animal específico que está en singular. Y si estamos hablando de ese animal en forma general, también sí se pone. El oso andino. Solo puede ser hallado, can only be found, throughout Andes. Antes de los Andes, ¿qué opinan? No, listen. Sí, sí se pone, ¿ya? Nombre propio de montañas, cordilleras, ríos, mares y océanos, sí se pone. Esa regla está bajo el título que dice excepciones de nombres propios que sí necesitan the. Antes de los nombres propios de montañas, cordilleras, ríos, mares y océanos, sí se pone the. En este caso, nombre propio de una cordillera, sí se pone the. Los Andes, the Andes. Y la 18. El himno nacional de Estados Unidos. ¿Ya? El himno nacional de Estados Unidos. Sí se debe poner porque hay uno solo. Hay un solo himno nacional de los Estados Unidos. Sí se pone. USA es un país con la palabra state en su nombre. Sí se pone. Por ser un país con la palabra estado en su nombre. ¿Ok? ¿Qué sigue? Land, the land. Bueno, así es como dice el himno nacional de los Estados Unidos. Dice, el himno nacional de los Estados Unidos dice que los Estados Unidos es la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Así dice el himno nacional de los Estados Unidos. Aquí sí se debe poner the. Esta estaba un poquito más difícil. La razón es porque estamos hablando de un sustantivo en específico. La tierra o el receptor está sobreentendido de cuál sustantivo en específico estamos hablando. Estamos hablando de la tierra de Estados Unidos. ¿Okay? Free, la tierra de los libres. Esto es un adjetivo que está representando a un grupo de personas, los libres. ¿Okay? Las personas libres. Sí se debe poner the, por ser un adjetivo que representa a un grupo de personas. Y aquí, el hogar. La misma regla anterior. Está sobreentendido de cuál sustantivo estamos hablando. El hogar de los valientes. Aquí,
también sí se pone, en este caso se ponían toditos. Los valientes. Igual, brave, valiente, es un adjetivo que está comportándose como un grupo de personas. Los valientes. La oración dice, el himno nacional de los Estados Unidos dice que los Estados Unidos es la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Ok, eso ha sido todo de mi parte por hoy. Próxima clase empezamos la prueba oral. Empezamos por los voluntarios. Una sola oración parecida a estas. Levantan la mano, yo les doy la palabra. Si la responden bien, 10 de una. Si la responden mal, próximo intento sobre 9. Por favor, vendrán estudiando. Como podrán ver, necesitan estar filitos en las reglas. Pueden tener su material a la mano, pero de todos modos, les conviene venir estudiando, ¿ya? No les quito más tiempo, eso ha sido Gracias, todo. de mi Licen. parte. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Licen. Buenas Pasen bien. noches. Gracias, Lice. Nos vemos la próxima clase para la prueba oral. Por favor, vendrán estudiando. Y los que faltan subir el mapa conceptual, favor hacer eso hasta el día de hoy. Hasta luego.